Soy María Sara Corbel, integro la Mesa Nacional de Voluntariado y Compromiso Social de Uruguay. Es un ámbito en que congrega muchas organizaciones de la sociedad civil, también del mundo de las empresas y con presencia gubernamental. Es una instancia que fue creada por decreto ministerial del Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay y bueno, ha venido participando desde la última cumbre de la Cumbre Social de Mercosur. El motivo de la participación justamente de insertarnos en la última cumbre, no en esta que nos convoca hoy, ha sido justamente que uno de los ejes temáticos fue el del voluntariado. En esta cumbre el voluntariado no ha sido tenido en cuenta como eje temático propiamente, pero sí está inserto en el de la participación ciudadana, en el de derechos humanos, y aquí estamos entonces, convocados con otras organizaciones del Uruguay. ¿Cómo ha sido la cumbre en general y respecto a este tema? Bueno, ha tenido una buena participación de Uruguay, con muchas organizaciones variadas, organizadas, coordinadas. El Uruguay ha presentado un documento que ha tratado de que sea incluido en las distintas comisiones a nivel de los distintos ejes temáticos. Respecto al tema voluntariado, no ha sido tratado específicamente, puntualmente, pero entendemos que debemos partir de un macro, de tratar de que se vea precisamente el enfoque de los derechos humanos desde una búsqueda del bien común y análisis del mismo, y desde una presentación moderna y real que parta de lo que realmente somos y cómo vivimos en el Cono Sur. Entonces, desde nuestra realidad, establecer sistemáticamente qué son los derechos humanos, capacitar, formar, informar, difundir, etc. En ese entorno, uno de esos derechos humanos es el ejercicio del voluntariado, precisamente teniendo como visión el ejercicio del bien común de toda persona que integra a toda sociedad. De manera que sentimos que en esta etapa estamos sembrando el terreno para que se pueda realmente tratar el tema voluntariado con profundidad, en forma coordinada, y que ingrese a lo que queremos, y es uno de los objetivos de la Mesa Nacional de Voluntariado, de que ingrese en el esquema de las políticas públicas del Cono Sur y del Mercosur. Así que en ese camino creemos que vamos, es un paso muy lento, pero firme, y eso es lo que creemos que estamos logrando. Una primera dificultad que ya existe, más que dificultad, es una realidad que hay que acoger y resolver, y es los distintos ordenamientos jurídicos de los países, de los estados partes del Mercosur. Por ejemplo, en Uruguay no tenemos una ley de voluntariado que regule el aspecto del voluntario con las organizaciones de la sociedad civil, sino una ley que regula la relación del voluntario con el gobierno, con el Estado. Ese es uno de los puntos. En otros países, en otros estados partes, hay una ley de voluntariado. Entonces partimos de bases diferentes de regulación. En el caso del Uruguay estamos trabajando fuertemente para que se promueva una ley en el sentido de lo que ya mencioné, esas relaciones del voluntariado con las organizaciones de la sociedad civil. Incluso la Mesa ha hecho una labor muy fuerte en ese aspecto. Generó un proyecto de ley, lo presentó, trató de que saliera adelante. Lamentablemente ese proyecto quedó de camino. Ya es la tercera instancia a nivel de organizaciones de la sociedad civil de que se promueven proyectos de ese tipo. En este momento se ha logrado una media sanción de un proyecto de ley a iniciativa de Cámara de Diputados en la Comisión de Población y Desarrollo, y en realidad es un proyecto de ley que consideramos no totalmente adecuado para la realidad uruguaya. Tiene diversas problemáticas que esperamos que podamos ir corrigiendo, tratar de incidir en la ahora Cámara de Senadores, que es el ámbito en el que se encuentra el proyecto a estudio, y tratar de que se cambie ese proyecto, porque realmente plantea muchos elementos complicados para la realidad uruguaya. Así que ese es un primer panorama complejo en el ámbito del Mercosur. Otra complejidad podría ser el tránsito de las personas que ejercen voluntariado en el Mercosur. También cuando recibimos voluntariado, que es mucho, de países europeos, por ejemplo, o de Norteamérica. Es decir, por no tener una regulación en lo nacional algunos países y una regulación propia en el Mercosur, se nos van a plantear dificultades a futuro.
Entonces, ese es otro tema, el libre tránsito de esos voluntarios, la estadía de ese voluntario, las visas que necesita ese voluntario, o sea, el típico caso de la documentación y la libre circulación de las personas. Así que eso es un aspecto también a resolver. Y otra problemática quizás, y ya va más en el terreno de la dignidad humana, de la formación en principios y valores, de las distintas sociedades, es precisamente el caso de que la persona quiera ser voluntario, es decir, la formación del voluntario, y al formarlo antes tratar de que la persona descubra en sí, en su interior, la necesidad del dar, de preocuparse por el otro, de tener, sentir la solidaridad social como una necesidad y preocupación por el colectivo. Entonces, ese es un tercer punto que creo que es transversal en todos los estados del Mercosur y yo diría en el mundo. El proyecto que mencionamos de inicio no puede avanzar sencillamente, realmente hemos tenido muy poca colaboración de parte en ese sentido del Poder Legislativo. Primero tenía un capítulo que trataba sobre el voluntariado corporativo. No es en Uruguay muy admitido la práctica del voluntariado por las empresas. Se entiende que es un capítulo de responsabilidad social empresarial y no debería ser incluido en lo que es típicamente el voluntariado. Por tanto, en ese aspecto dijimos, bueno, quitemos lo que es un óbice, un obstáculo para que esto avance, y quitamos totalmente el tema del voluntariado corporativo, de manera que el proyecto de ley trataba solo de la relación del voluntario y las organizaciones de la sociedad civil. Desaparecido ese aspecto, hasta el día de hoy lamentablemente la mesa no ha recibido del Poder Legislativo, más concretamente de la Comisión de Población y Desarrollo, que es la que trató este proyecto, no ha recibido una contestación de por qué ese proyecto no pudo avanzar. Siguió avanzando el proyecto que sí redactó la comisión, que entendemos que lamentablemente es una mezcla de distintos articulados de distintas legislaciones, pero como suele suceder con esas agregados y supresiones que se hacen de distintas legislaciones, a veces no son totalmente armónicas y no responden a la realidad del país. Nos preocupan algunos puntos fundamentales. No es un proyecto que promueva el voluntariado, o sea que el aspecto de la promoción del voluntariado entendemos que no está totalmente acogido, solo un poco. Otro aspecto es el que señala el tema del seguro para el voluntario. Ya quisiéramos todos, y está en la visión y en el objetivo de toda acción voluntaria, que el voluntario y que la organización que reciba al voluntario, que el voluntario esté seguro, que tenga todas las seguridades para su trabajo. Pero es imposible que las organizaciones de la sociedad civil uruguaya puedan sostener el pago de un seguro que cubra totalmente su acción al voluntario. Por tanto, eso, al no ser posible, buscamos el mal menor. Y en ese aspecto intentábamos que se asegurara al voluntario cuando éste ejerciera artesanalmente acciones de riesgo, que comprometieran su físico o algún otro aspecto de su integridad. No fue aceptada esta tendencia. El proyecto de ley que tiene medida de sanción aprueba un seguro total, que va a ser muy costoso, y en segundo lugar establece un monopolio. En la era en que el mundo, el país y el mundo está saliendo de los monopolios, se establece que ese seguro deberá ser contratado con el Banco de Seguros del Estado. Entonces, hay un tema también de técnica legislativa, de dinámica legislativa, de que cuando la dinámica legislativa va hacia una pérdida o dejar de vista los monopolios, esto lo aplica. Y otro punto, ya para ir redondeando, otra pincelada de este proyecto de ley que no nos parece adecuado, es el que entiende que no será voluntariado aquella acción que promuevan las organizaciones de la sociedad civil cuando tengan fines políticos, culturales, religiosos, etc. Este aspecto, que es uno de los últimos artículos, nos parece, permítanseme la expresión, nefasto. Porque habrá que ver y discernir muy claramente, y la reglamentación establecer a qué refiere con fines culturales, sociales, políticos, religiosos. Está precisamente coartando la libertad de expresión, me parece, la libertad de acción del ciudadano, de toda persona que se interese en una acción voluntaria, y que entonces eso no va a ser voluntariado, o eso no va a poder constituir un programa de voluntariado. Me parece que hay un exceso, hay una falta de conocimiento de los señores legisladores de lo que es el acto voluntario,
del voluntariado, y quizás sería bueno que entonces ellos comenzaran por conocer y ejercer el voluntariado para poder luego legislar sobre la materia.